qué hay una brecha tan grande de infraestructura? Porque al final lo óptimo es que ustedes puedan supervisar un contexto, paquete de infraestructura amplio. La presidenta de Ocentral mencionó que hacia el 2025, si no me equivoco, hablamos de 160.000 millones de dólares de brecha. Es un cálculo, un estudio que hizo AFIN. Nosotros en la Cámara, para no irnos tan lejos y pensar en el bicentenario, tenemos una cifra alrededor de 107 millones. Pero no solamente es la brecha, sino un tema de fondo, y con esto no estoy implicando que Ocentral tenga que mirar y menos resolver todos los problemas. Es el mantenimiento de esa infraestructura. ¿Y por qué la inversión no accede? ¿Por qué no llega? ¿Y por qué no cerramos esa brecha? Entonces, con eso en mente, y por sesgo profesional como economista, rápidamente les voy a presentar un diagnóstico con 2 láminas de la situación económica vinculada al tema que nos preocupa hoy. Y luego, más que las soluciones, cuáles son los problemas, los retos y los desafíos, en donde nuevamente Ocentral parte tiene que ver con esto, pero sin duda otra cosa depende de otros organismos públicos y también del sector privado. Esta lámina muestra la línea punteada, es el crecimiento potencial del país. Y lo interesante de la lámina es que está por décadas, nos hemos remontado hasta los 50, una lámina tomada, es que está en las columnas dividido cuál es el aporte que hace el capital, factor capital, el empleo y la productividad. Cuando hablamos de productividad, los economistas somos medios complicados, queremos igualar un poco a los médicos o a los abogados, y hablamos realmente de productividad total de factores. Todo aquello que participa directa o indirectamente en el proceso productivo y cómo afecta a ese proceso productivo, además, por cierto, del capital y del trabajo. Entonces, ustedes pueden ver ahí que, por tomar 2 ejemplos, el inicio, la década del 50, el elemento que más aporta a este crecimiento potencial es la productividad. Y luego, si ustedes miran la década pasada, la década anterior, con la que hemos empezado el ciclo, nuevamente la productividad es el elemento que más aporta al crecimiento económico. Si miramos la parte donde hay una caída del crecimiento potencial y vemos cuánto se incrementa, va precisamente en la dirección de la productividad puesta en la gráfica. Más aún, si ustedes miran la década del 70, la famosa década perdida, o la década de los 80, van a ver que la productividad inclusive fue muy negativa. Jaló, quitó puntos a la economía y terminamos en una década muy mala llamada en América Latina, además como consuelo, de toda América Latina estuvo complicada la década perdida de América Latina. Entonces, lo que destaco acá es el tema productividad, porque voy acercándome a lo que Ocentral tiene que ver y cómo juega esto y es capital para lo que llamamos el crecimiento potencial. En términos simples, porque puede ser muy complicado en una clase de economía, ¿qué es crecimiento potencial? Los economistas usamos mucho esa expresión y no necesariamente es bien entendida. En esta simple gráfica, ustedes al lado, en el eje vertical, imagínense que se mide la participación del capital, ese factor productivo. Y en el eje horizontal, el empleo. La combinación de ambos, usando la tecnología y otros elementos adicionales, es lo que determina esas curvas que están en la gráfica, que le llamamos curva de transformación.
Cuando nos colocamos sobre la curva, en el momento determinado estamos precisamente en el crecimiento potencial máximo que en ese momento el país lo puede lograr. Nosotros en la década pasada, para no irnos tan lejos, el crecimiento potencial del Perú era alrededor de 6,5% anual, altísimo, 6,5% de crecimiento potencial. Actualmente el crecimiento potencial está alrededor de 3,5, 3,7. Por lo menos 3 puntos porcentuales menos de lo que teníamos en la década pasada. Entonces, por eso, si ustedes miran el punto rojo, no estamos ni siquiera sobre la curva de transformación, no estamos en el ritmo de crecimiento que nos ofrece nuestro crecimiento potencial actual. Y en gran medida, eso se debe a la caída en la productividad. Y uno de los elementos importantes en esa caída de la productividad es la infraestructura. Cuando uno mira la productividad y quiere saber cómo puede avanzar un país, porque de paso habría que decirlo, no hay país en el mundo que pretenda crecer a tasa alta y sostenida si no eleva su productividad. No lo hay. Si ustedes revisan la historia económica van a encontrar que los países que han tenido éxito, porque no se trata de crecer 1 o 2 años, se trata de crecer de manera permanente a tasa alta y sostenida. Uno de los elementos que ha provocado que el Perú, que estaba, digamos, gráficamente en la última curva, con un crecimiento potencial de 6,5 la década pasada, hoy estamos a 3,5, 3,7 de crecimiento potencial, y el Perú creciendo o en el borde o por debajo. Uno de los, o dos de los elementos claves para aumentar ese crecimiento potencial y aumentar la productividad es precisamente cerrar esa brecha de infraestructura, que reitero, está en 110 mil millones de dólares y 107 mil, un poco más al 2021, por ocasión del bicentenario, o mucho más, como decía la presidenta, si tenemos un horizonte mayor. Entonces, es interesante ver que el producto al final, donde Citran supervisa, regula, tiene una enorme brecha. Una enorme brecha, claro, si uno la mira con sentido positivo, dice oportunidades de inversión, oportunidad de empleo. Pero la pregunta es ¿por qué no se hace? Sin considerar además, porque pocas veces se menciona, el mantenimiento que tiene que ir implícito. Los ingenieros, los profesionales muchas veces dicen que rehacer una infraestructura, una carretera, es mucho más costoso que empezar de cero. Entonces, vinculo y la trascendencia, por eso que tiene Ocitran, de este deseo y, por cierto, objetivo que todos tenemos de incrementar este crecimiento potencial, disminuye pobreza, genera empleo, mejora los ingresos, etc. Y el rol capital que juega la infraestructura para expandirnos y buscar la curva más alta, lo que significa crecimiento potencial mayor. Rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, 3 razones, algunas de las cuales podrían ser consideradas directamente por Ocitran para resolverlos, o coadyuvar para que otros organismos hagan su rol. ¿Qué es lo que está ocasionando esta situación? Y no lo digo yo, no lo dice César Peñaranda ni la Cámara de Comercio de Lima. Vamos a utilizar indicadores y estudios a nivel internacional para que no se piense que hay algún sesgo. Uno de los problemas que hay es el retroceso permanente últimamente del ambiente de negocios. El Doing Business del Banco Mundial, ustedes lo tienen ahí, de 190 países. Si ustedes miran algunos de los indicadores, estamos muy rezagados. Y gran parte de esto, ¿qué significa? Yo he escuchado mucho en la mañana regulación. Sí, regulemos lo necesario. Porque en el Perú, ¿qué es lo que hay? Exceso de trabas y barreras burocráticas. No lo digo que lo hago Citran.
pero hay un exceso de trabas y barreras burocráticas, un sesgo marcado a sobreregular todo. La Constitución del Perú habla que estamos en una economía social de mercado, y sin embargo ese mercado lo tenemos casi estrangulado por el exceso de regulación. Y finalmente, problemas complejos, procesos complejos, esta complejidad administrativa que cada vez es mayor en el sector público. Entonces, cuando uno mira, revisa los indicadores que utiliza el Banco Mundial, buscando la respuesta a por qué seguimos con esa brecha tan grande, por qué no va el sector privado más agresivamente a cubrirlo, encontramos que uno de los problemas de esta carencia de inversión es por el deterioro en el ambiente de negocios que está en lo sustantivo marcado en el lado derecho de la lámina, y que lo ha recogido en cierta medida no solamente este gobierno y otros, que dicen hay que simplificar, hay que eliminar trabas, barreras. Se hablaba de Indecopi, es parte de su labor. No obstante, en el sector privado, y lo vemos en la Cámara de Comercio de Lima, porque hace poco hicimos un trabajo que le entregamos al Ejecutivo, las trabas y barreras aumentan. Segundo indicador que hemos tomado es el índice de desempeño logístico. Y vemos lamentablemente que en los 2 últimos años no hay mejoras. Y si ustedes miran particularmente lo vinculado a infraestructura y la logística de calidad, la caída es sustantiva, en solo 2 o 3 años. Entonces uno debe preguntarse qué está pasando. Y ya no solamente esto es que no hay inversión, sino que la calidad de la infraestructura que estamos regulando, supervisando, mirando, y donde el usuario la sufre todos los días, cada vez está más deteriorada. Este es un indicador bien interesante y además le afecta directamente al sector privado, porque incrementa los costos de transporte, incrementa los costos logísticos en general, y eso termina redundando en los precios, unos más, otros menos. Y finalmente, y adelanto que con esto no quiero poner la cuota negativa en esta mañana tan interesante, sino que cuando se me pidió dar esta charla, y por eso empecé diciendo que es muy distinta a la de colegas que han participado previamente, es mostrar cómo está el producto, o parte de ese producto que usted tiene que supervisar y regular. Si ustedes miran uno de los estudios más conocidos, el Foro Económico Mundial, en donde se miden más o menos 137 países, podemos ver que en el indicador de infraestructura estamos rezagados, y si miramos los puestos que estamos en cuanto a calidad de la infraestructura general y la calidad de la infraestructura de caminos y ferroviarios, por mencionar algunos, de 137 países, en 2 de ellos por lo menos estamos por encima de 100. Yo con esto quiero llamar la atención que el trabajo que queda por delante es enorme, que un organismo supervisor y regulador como ustedes, que felicito, si no me equivoco hablamos de 20 años, quizás un poco más, lo felicito. Yo creo que es necesario, sin duda, que exista un regulador. El que habla no está en contra de la regulación. Me tocó ser parte del gobierno en algún momento como jefe de asesores y asesor principal del Ministerio de Economía y Finanzas, y este fue uno de los temas que nosotros vimos. Pero no hay que perder de vista al final cómo está el producto que estamos supervisando o regulando. Y lamentablemente en el Perú la brecha cada vez es mayor de infraestructura, la calidad de esa infraestructura está deteriorando, poco se habla del mantenimiento, y sí hay un sesgo muy marcado a un exceso de regulación, un exceso de trabas, barreras burocráticas y complicar los procesos. Termino sugiriendo permanentemente hacer un esfuerzo por flexibilizar y regular aquello que es indispensable, y más bien en algún momento analizar
qué parte de la regulación debiéramos eliminar por propia iniciativa, con lo cual podríamos facilitar enormemente solucionar los problemas que en esta breve presentación he querido presentarles a ustedes. Muchas gracias.